¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Índice Económico. Soy Darío Celis. Saludo con mucho gusto a María Elena Vega. ¿Cómo estás, María Elena? Bien, Darío, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Hoy vamos a platicar con Enrique Baena. Él es consejero del Colegio de Ingenieros de la Ciudad de México. Obviamente el tema central es el sismo, tanto del 7 como del 19 de septiembre. Comenzamos. La banca está creando un fondo en lo individual para dar crédito hipotecario a tasa preferencial. En el caso del HSBC, la tasa a negocio es del 10% y personal de 8% para los afectados en los sismos y los huracanes, cuando las condiciones de interés pueden estar a tasa hasta del 30 y 12%. Es urgente solicitar al Ejecutivo Federal expedir a la brevedad las disposiciones que permitan condonar impuestos al consumo de productos de primera necesidad, no solo alimentos en las zonas afectadas por los sismos recientes, así como de las donaciones cuya entrega a centro de acopio y albergues oficiales sean verificables, dijo el senador Héctor David Flores Ábalos. De acuerdo al ranking del Foro Económico Mundial 2017, México se encuentra en el lugar 51 de entre 137 países, igual que la posición de 2016, es decir, seguimos estancados. El 20.2% de los empresarios extranjeros entrevistados dijeron que la corrupción es el mayor obstáculo para hacer negocios en el país. De acuerdo con el INEGI, el valor de las exportaciones de mercancías en agosto de 2017 reportaron una variación anual de 10.3%, la cual fue resultado del alza del 10.6% en las exportaciones no petroleras y de 4.1% en las petroleras. ¿Por qué el terremoto del 19 de septiembre se sintió con mayor fuerza en la Ciudad de México? Veamos lo que le preparamos. El sismo de 7.1 grados del 19 de septiembre fue atípico en cuanto a ubicación e intensidad. Se reportaron daños en zonas donde no se habían experimentado y en edificios anteriores al temblor del 85. La experiencia internacional recomienda tener un reglamento claro, sin lagunas que permitan la interpretación de nada. El Colegio de Ingenieros ha hecho llamados sobre la necesidad de que no se relaje el seguimiento de las normas, pues quedó claro que las construcciones bien diseñadas y desarrolladas no tuvieron afectaciones. No obstante, las normas de concreto establecen la necesidad de contar con cierto número de refuerzos y de separación. Una muestra aleatoria encontró que no se cumple con las especificaciones. Eso quiere decir que no se entiende el reglamento o que dolosamente no se entiende el reglamento. Se ha recomendado fortalecer al Instituto de Seguridad de las Construcciones para que sea el garante de que estos trabajos se hagan adecuadamente. Después de unos días, semanas de estos sismos, por supuesto, que devastaron parte de la ciudad y parte, por supuesto, del territorio nacional, es un poco también llegar a la mesa y entender qué es lo que está pasando con la construcción. Y es por ello que nos da muchísimo gusto tener hoy en Índice Económico al ingeniero Enrique Baena. Él es consejero del Colegio de Ingenieros Civiles. Muchísimas gracias, Enrique, por acompañarnos aquí en Índice Económico. Al contrario, a ustedes, Darío, muy buenas noches, María Elena. Enrique, ¿qué pasa con todos? ¿No se está utilizando a los ingenieros correctamente? ¿Qué pasa con todo este territorio que estamos viendo y que vimos pues edificios, incluso nuevos, que se cayeron, que se colapsaron? Bueno, yo creo que lo primero que hay que entender es qué pasó con el sismo a diferencia de 1985. Y para entenderlo hay tres factores fundamentales. Uno es la distancia. La distancia, que si ustedes recuerdan en el 85 fue más de 300 kilómetros, el pasado día 19 fue a 120 kilómetros, entonces lo tuvimos mucho más cerca. El epicentro fue mucho más cerca. No habíamos tenido uno tan cerca de esa magnitud. El último que se recuerda o que se tiene registro fue en Acambay, Estado de México, que fue en 1912, que fue de una magnitud de 6.9. El otro factor a considerar es la magnitud, que es la energía con la cual sale el sismo. Y el de 85 fue de 8.1 y este fue de 7.1. Y el otro, que también el otro factor, es la aceleración. ¿Y qué significa la aceleración? Eso hay muchas maneras de medirlo, pero para hacerlo de una manera entendible, eso depende del tipo de suelo. El tipo de suelo, si es blando o si es duro.
Entonces, los sismos, todos los sismos tienen movimientos verticales y tienen movimientos oscilatorios. Los verticales se disipan más rápido, los oscilatorios se van, que es el que se acostumbra a llamar de esa manera. Entonces, ¿qué sucede? Este que llega más cerca, la parte vertical, pues nos llega a afectar más. Y un sismo que que no se ha disipado verticalmente, cuando choca con un suelo duro, entonces puede entrar en resonancia. Por eso sucedió en este sismo que en Tlalpan, en la parte de Tlalpan, en la parte de Interlomas y de Lomas, donde son suelos duros, se sintió muy duro y hubo daños. Los suelos blandos, cuando llega a una velocidad más lenta, el sismo, entonces los suelos blandos se comportan de otra manera muy diferente, y eso por el 85, que llegaron movimientos oscilatorios, hubo más daño en el centro de la ciudad. Suelo blando implicaría colonias como Condesa, Roma, del Valle. Correcto, sí, esa es la parte. El Distrito Federal, la Ciudad de México, hoy en día el Valle, está dividido en 3 zonas básicas: la zona del lago, la zona de transición y la zona de las lomas. Enrique, en todo esto, ¿qué es lo que pudimos aprender? No se están utilizando los ingenieros, no se tenía que construir, se desbordó un poco todos estos permisos, leyes, normas. Claro, vamos a recordar que antes del 85 había una norma de construcción. Con la experiencia de 1985 se modifica la norma, y la norma ya toma en cuenta los 3 tipos que acabo de mencionar. En 2004 hay más estudios, y entonces la zona del lago se divide en 4. Entonces se divide en 6 zonas. Tenemos 4 del lago, la zona de transición y la zona de las lomas. Hoy en día se siguen haciendo estudios, desafortunadamente no se terminaron a tiempo, donde el día de mañana vamos a tener una microzonificación de cada lote. Así como tenemos usos de suelo, que es lo que podemos construir por muchas razones, va a llegar que la parte que haga el diseño estructural, que hay algunos despachos estructurales que ya lo toman en cuenta, van a decir: a ver, tu lote es pues tienes un tipo de suelo de estas características, y tú tienes que tener un reglamento o una construcción, unas normas de este tipo, para que tengas una mayor seguridad, ¿no? Enrique, en la Ciudad de México hay muchos edificios de oficinas, de departamentos viejos, que se construyeron con la norma o el protocolo anterior al sismo de hace 32 años. ¿Qué es lo que se debería de hacer? ¿Qué es lo recomendable? Muchas escuelas también. ¿Reforzarlos o esperar a que venga otro sismo y se caigan, como ya lo vimos en el pasado 19 de septiembre? No, con lo que acabo de comentar, ya los pasos que siguen, pues es hacer un dictamen estructural de cada uno de estos edificios, y si ya sabemos qué tipo de suelo hay en cada uno de estos lugares, nos van a dar con mayor certeza si hay que reforzarlo, no hay que reforzarlo, o qué es lo que hay que hacer, ¿no? Qué tipo de edificación puede soportar el suelo. Decías hace un momento que en aras de evitar que en próximos eventos, que esperemos que no pasen, ¿verdad? Pero bueno, el riesgo de que se derrumben más edificios viejos es latente. ¿Qué es lo que tiene que hacer la autoridad y quiénes son los que tienen que tomar las medidas de avanzada para evitar un desastre mayor? Bueno, esas son las autoridades de la Ciudad de México. En específico, ahorita lo está tomando la Secretaría de Desarrollo Urbano y de Vivienda. Creo que están haciendo una muy buena labor, y creo que con esto pues ya todo el mundo pues ya estará más atento en también darle mantenimiento a los edificios, así como cualquier obra de infraestructura, una carretera, una presa, cualquiera, pues requiere mantenimiento. Los mismos edificios también requieren un mantenimiento, ¿no? Ingeniero, Enrique, ¿qué le visualizas? ¿Qué se necesita? ¿Cuál sería la responsabilidad por parte de ingenieros, del sector empresarial y, por supuesto, de gobierno, ahora que volvió a suceder esto? ¿Se necesitan fortalecer las normas? ¿Se necesita fortalecer leyes? Construcciones que a veces vemos y dices, ¿por qué se permitió un edificio tan enorme en esta zona donde pues parece que fuera habitacional? Sí. Esto aprovecho para que el colegio ha estado impulsando en los últimos meses, y es un lema del próximo congreso del año que entra, que se va a llevar a cabo en marzo. Y el lema es ética, planeación e innovación. Debemos de ser éticos,
con lo que acabo de comentar. Debemos tener una planeación que hemos estado mucho insistiendo en todo esto de planeación, dónde se puede construir, dónde no, qué tipo de construcciones, y ser innovadores, ¿no? Y todo esto nos va a dar muchos elementos para tener elementos innovadores, tanto también en el diseño estructural, porque también el diseño estructural vamos a aprender que aunque nosotros pongamos una serie de columnas y de traves ya calculadas correctamente como está el reglamento y más allá, puede haber elementos fundamentales dentro de la estructura que puedan hacer que pueda colapsar el edificio si se cae una trave en específico. Y todo esto de la ingeniería forense, de los estudios que se van a llevar a cabo, nos van a dar una respuesta pues, con mayor certeza. ¿Qué es la ingeniería forense? Es aquella que se dedica a estudiar por qué pasó un desastre de cualquier tipo de obra. Y en este momento se está echando a andar, está vigente auditorías forenses en todos estos lugares donde se colapsaron edificios. Sí, los esfuerzos del colegio no son únicos. Hay algunas otras instituciones, hay organizaciones que se les está levantando una tal cantidad de información que va a haber que procesarla, va a haber que analizarla con mucho detalle para ver. Aquí también lo que debemos tener en cuenta es que ojalá no sea una demolición muy rápida de los edificios, sobre todo de los más dañados, porque eso nos puede dar elementos para el día de mañana saber qué fue lo que pasó específicamente. O sea, no demoler los edificios inmediatamente, sino estudiar a fondo las causas que llevaron a su fracturación. Correcto. ¿Hay alguna recomendación que les podrías dar a los amigos que tienen fracturados edificios o perdieron edificios o casas o...? Sí, el colegio tiene una aplicación y se llama Reporte Responsable, Colegio de Ingenieros, Daños en Inmuebles. Bajan la aplicación, las va llevando de la mano, básicamente es tomar unas fotografías, ahí les van diciendo qué es lo que hay que hacer. Pues hay gente que se asusta con una pequeña fisura, claro. Entonces pues, toman la fotografía y dicen, no te preocupes, no pasa nada. Oye, pues estamos viendo si efectivamente puede ser algo grave, entonces se manda una brigada. Y en esa brigada, que hay aproximadamente 30 brigadas ya constituidas, están encabezadas por un corresponsable en diseño estructural o un diseñador estructural cuando menos con 15 años de experiencia, seguido de un subjefe, por llamarlo de alguna manera, que también es una gente que han alzado mucho, y con 5, 10, 20, 30 muchachos estudiantes de todas las universidades que han respondido de una manera maravillosa. Entonces, si fuera el caso, va a esta brigada, va al sitio. No se podría a todos los sitios donde le hace una llamada, pues por algo. Y con seguridad, no porque se cayó un mueble, esto ya está colapsado. Ya está colapsado, digo, pero la gente que está nerviosa, por ejemplo, dice, bueno, yo veo las fisuras, ¿qué pasa? ¿Es segura, no es seguro? ¿Me quedo aquí a vivir o no? Con la aplicación se da la respuesta inmediata y, repito, si hay necesidad, se manda una brigada. Enrique Baena, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Índice Económico. Buenas noches, Enrique. Buenas noches. Buenas noches. Darío Celis, muy buenas noches. Buenas noches, María Elena. Muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias a ustedes por acompañarnos aquí en Índice Económico. Los esperamos el próximo miércoles, 22:15 de la noche por ADN 40.